Apariciones marianas. La Madre de Jesús, la Virgen María, ¿se aparece realmente? Ha hablado de Medjugorje en varias ocasiones. Por favor, cuénteme un poco más al respecto. Oh, sí, María se aparece a determinadas personas y en Medjugorje, en Herzegovina, se aparece diariamente a un grupo de jóvenes en la actualidad. He estado ya 3 veces allí, pero no fui para saber si eran ciertas o no. Al poco tiempo que comenzaban las apariciones, en junio de 1981, le pregunté a una bendita ánima del purgatorio si eran ciertas, y la respuesta fue sí. Y también son reales los casos de San Damiano, Quibeo, el padre Gobi y otros más pequeños alrededor del mundo. Con Medjugorje existe solo un gran peligro, que el mundo lo ignore, pero hay muchos otros casos de mensajes de arriba sobre los que las benditas ánimas del purgatorio me han dicho cuidado o simplemente no. El no es fácil de entender. ¿Puede decirme algún caso o dos que no sean reales? ¿Y cómo interpreta cuando dice cuidado? No diré nombres, pero sé de casos aquí en Europa que son totalmente satánicos. Justo aquí en Suiza hay 2 casos, uno en la Suiza alemana con un grupo de seguidores relativamente pequeño y otro en la Suiza francesa, con numerosísimos seguidores por todo el mundo. Hay un caso muy confuso en Australia, un farsante en Inglaterra, uno en Sudamérica y muchos verdaderamente malignos en Estados Unidos, aunque también existen casos reales en esos lugares. Debemos rezar mucho por estas falsas apariciones. Cuidado puede deberse a varias razones, pero quiere decir que existe o ha existido alguna interferencia cercana a la persona involucrada. Por eso uno debe tener muchísimo cuidado. Podría tratarse de alguien que no se cuida espiritualmente o que decide no tener un buen director espiritual que sepa discernir. Si se dieran errores teológicos, si se produjera cualquier pérdida de libertad mental, emocional o física, o un esfuerzo para atraer demasiada atención sobre el instrumento mismo, uno debe tener mucho cuidado e irse inmediatamente. También, si se pide o si se acepta dinero, debería ser una advertencia clara de que hay algo raro. Otra posible señal es si el vidente deja de cuidar de su propia familia de alguna manera. Hay muchas señales a las que debemos estar atentos. Y, por favor, no hay que olvidar que Satanás conoce la verdad y la usará para atraer a los incautos. Cuando discernimos sobre algún caso o nos dicen cuidado, entonces es mejor ignorarlo todo antes de arriesgarse a ser engañados. Satanás puede falsificar lo que quiera, hasta los estigmas o las curaciones de cualquier tipo. Debemos rezar por tantos engaños como hay en el mundo actualmente y también por quienes rechazan a alguien que les guíe espiritualmente o que rechazan ser probadas o la obediencia total a la Iglesia en estos asuntos. Si un seguidor de uno de estos casos falsos se le acercara, ¿le advertiría de ese hecho? Las almas me dijeron que si una persona me preguntara, entonces debería decirle que las almas me han dicho no a tal o cual fenómeno. Y es exactamente lo que sucedió hace unos meses con uno de los casos suizos que está muy extendido. Para ser sincero, no es difícil para mí imaginar a quién se refiere, pero dígame, ¿por qué puede una persona hacer tal cosa? ¿O es algo inconsciente? Consciente o inconscientemente a causa de ciertas flaquezas, probablemente orgullo, Satanás logra que lo hagan. Y por cómo esta persona actuó, parece muy claro y evidente que lo que quería era causar división y alejar a la gente de Medjugorje. Un amigo mío exorcista, al que me he referido antes, también ha podido confirmármelo. Comprendo que no desee mencionar nombres de personas vivas que estén engañando a otros de este modo, pero ¿quiere nombrar a alguien ya fallecido del que las almas del purgatorio le hayan dicho cuidado? Las benditas ánimas del purgatorio me dijeron cuidado cuando les pregunté sobre los escritos de María Valtorta, pero lo que puede haber ocurrido es que sus escritos hayan sido manipulados tras su muerte. El diablo siempre anda cerca de enredarlo todo, y este cuidado no debería preocuparnos sobre la propia Valtorta. ¿Ha dicho algo la Virgen María sobre las almas del purgatorio a través de los videntes de Medjugorje? Sí, ha hablado varias veces del purgatorio. Muy pronto dio a los niños 2 testimonios extensos y otros más cortos al respecto, en forma privada, y luego, en 1986 y en 1987, hubo un mensaje más largo para todo el mundo,
y otro más en el que mencionaba brevemente la necesidad de las misas para las almas. ¿Y esos mensajes confirman lo que usted dice? Sí, así es. Dijo antes que las almas tienden a congregarse en lugares de mucha oración o en lugares sagrados. ¿Sabe si se ha aparecido algún alma del purgatorio en Medjugorje? Sí, se han aparecido. Nuestra Señora confirmó algunas de estas apariciones a los videntes, pero los mensajes que provenían de ellas eran privados para los familiares involucrados. Pero me contaron un caso que tuvo lugar en un restaurante cercano un poco después de que nuestra madre comenzara a aparecerse en Medjugorje. En la ciudad cercana más grande, en la que se encontraban los comunistas y la policía, quienes por supuesto se burlaban o aún peor, intentaban aterrorizar a los habitantes de Medjugorje, aún existe un restaurante que frecuentan únicamente los hombres de la ciudad. Todas las mesas están pegadas a lo largo de las paredes, excepto una, que está en el centro, y que siempre es la última en ocuparse. Un día, alrededor de la hora del almuerzo, el restaurante estaba prácticamente lleno, y algunos de los hombres hablaban mal sobre las apariciones y sobre los habitantes de Medjugorje, que al fin y al cabo se encuentran a solo 3 o 4 millas de distancia. De repente, algunos de esos hombres levantaron las miradas al escuchar la voz de una mujer que les increpaba por opinar sobre asuntos sagrados. Estaba sentada en la mesa del centro, la mesa que normalmente siempre se encuentra vacía. Tendría aproximadamente 30 años, atractiva y bien vestida. Nadie, ni siquiera el camarero, la había visto entrar. No había ni siquiera un vaso sobre la mesa. Al oír su reprimenda, los hombres se callaron inmediatamente, y cuando volvieron a levantar la mirada, ya no había nadie en la mesa. Nadie la había visto entrar o salir del lugar. Esta historia se extendió muy rápidamente por toda la ciudad. Seguramente era un alma enviada por Nuestra Señora para aclarar un poco las cosas. Reitero, es cierto que las almas se aparecen con mayor frecuencia alrededor de lugares sagrados. Anteriormente habló de la advertencia de Garabandal. ¿Podría contarme algo de ello? ¿Ha estado usted allí? Sí, he ido de peregrinaje varias veces. Garabandal es un pueblo de montaña en España, donde nuestra madre se apareció a unos niños en los años 60. De allí proviene la siguiente advertencia, que esencialmente es esta. Llegará un momento en que cada persona de la tierra verá la condición de su propia alma y muchos morirán de espanto al verla. Es lo mismo que le sucede a cada uno durante el proceso de muerte, pero entonces les pasará a todos al mismo tiempo. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Debemos tener miedo de dichas advertencias? Únicamente si estamos muy lejos de Dios y llenos de pecado tendremos razones para tener miedo, pero si intentamos estar constantemente con Él, no tenemos nada que temer. Dicho de manera sencilla, quienes rezan se salvarán. Y además, la misericordia de Dios está siempre antes que su justicia. Una buena comparación sería la de una señal de tráfico al borde del camino. El hecho de que la veamos y la entendamos no significa que ya nos encontremos en medio de la curva pronunciada de la que nos está advirtiendo. Si tenemos la confianza de un niño en nuestro Dios amado, siempre estamos y estaremos en las manos más seguras. ¿De qué otras maneras podría estar advirtiéndonos Dios en estos años? Los desastres son advertencias, tanto los provocados por la naturaleza como los que son a causa de los hombres, por ejemplo, terremotos, hambrunas y plagas diversas, de las cuales el SIDA no es la última. No hay nadie que pueda negar que esto esté pasando. Está pasando con una sorprendente regularidad. Pero para lo que muy pocos de nosotros estamos preparados es para un colapso económico total, algo que pondrá a los orgullosos y poderosos literalmente de rodillas. Ayer dijo que habrá un último día. ¿No nos estarán diciendo estas advertencias entonces que quizá el último día sea inminente? No, no tiene que ser así necesariamente. Creo que Dios se revelará claramente muy pero que muy pronto, porque nos hemos alejado demasiado de Él. Pero decir que el fin del mundo es inminente sería un error, basándome en lo que las benditas almas del purgatorio me han dicho. Recuerde que me han dicho que pronto las cosas irán mejor otra vez, y nada de eso implica que la batalla final o el fin del mundo esté cerca. Pero habrá un gran cambio. Uno podría llamarlo purificación. No debemos olvidar nunca que la misericordia de Dios es infinita. En los primeros días de las apariciones de Fátima, las dos niñas, Lucía y Jacinta, le preguntaron a Nuestra Señora si irían al cielo. Ella respondió que sí. Luego hicieron la misma pregunta en nombre del niño, Francisco, que apenas tenía 7 años. La respuesta fue: solo si reza muchos rosarios. María, ¿cómo puede ser esto verdad si tan solo tenía 7 años? Sí, es verdad. Todo es relativo a lo que nos enseñan a cada uno,
incluso con solo 7 años. Por esta respuesta debemos suponer que se le enseñó a rezar mucho más que diríamos a uno de los niños de hoy en día. Estoy segura de que si lo investigara, se daría cuenta de que fue así. Pedírselo a uno de los niños de la sociedad secularizada actual sería muy duro, y nuestra madre no es dura. En Medjugorje, nuestra madre les preguntó a los niños desde el principio cómo y cuánto rezaban, y adaptó sus peticiones a las respuestas que le dieron. Esto fue un gesto maternal y gentil. También en Fátima, una de las niñas preguntó a la Virgen acerca del paradero de una de sus amigas de 16 años, creo, que había muerto hacía poco tiempo. Nuestra madre le respondió que se encontraba en el purgatorio y que permanecería allí hasta el final de los tiempos. ¿Cómo puede ser que una niña de 16 años haya hecho lo suficiente como para ganarse eso? Oh, sí, es posible. Esa chica podría haber sido extremadamente testaruda o desobediente. Podría haber bloqueado muchas gracias, y eso sería suficiente para merecer el purgatorio hasta el final de los tiempos. Algunas personas se cuestionan las apariciones de Medjugorje porque éstas continúan desde hace más de 17 años. ¿Cree que es una razón válida para preocuparse? No, en absoluto. Los tiempos actuales son muy distintos a los de Lourdes, la Salet o Fátima. Estos son los tiempos profetizados en la Salet y Fátima. Actualmente los niños de Medjugorje necesitan una guía constante, aunque solo para protegerlos de manera que no caigan en las innumerables tentaciones de este mundo. También en los mensajes de Nuestra Señora en Medjugorje dice que después de esas apariciones no volverá a hacer más a nuestros tiempos. Por lo que este argumento no tiene fundamento. Mucho acerca de Medjugorje son primicias, pero ¿cómo podemos atrevernos a desafiar el permiso que Jesús le otorga al deseo de su Santa Madre de estar con nosotros así por un largo tiempo? Solo hay que mirar cómo está el mundo. Debemos aceptar mucha ayuda si no queremos que la humanidad y todo desaparezca de la tierra. ¿Se le han aparecido almas que murieron en la terrible guerra de la antigua República de Yugoslavia? Si es así, ¿no le dijeron si lamentaban no haber vivido los mensajes de nuestra madre cuando aún estaban vivos? Sí, 3 soldados croatas fallecidos se me aparecieron y uno de ellos confirmó que Medjugorje es de Dios, pero eso fue lo único que dijo. ¿Ha mencionado alguna vez Nuestra Señora esa guerra en las advertencias al mundo dadas a los videntes de Medjugorje? Las advertencias son secretas, pero a la vidente Vika se le preguntó justamente eso. Contestó que no se la mencionó como parte de las advertencias. La que había preguntado dijo: si esta guerra indescriptiblemente horrorosa no es parte de las advertencias, entonces, ¿qué cosas tan temibles contendrán las advertencias? A lo que respondió Vika: acaba de contestar usted misma a su pregunta. Y sobre este mismo asunto, otras 2 videntes, Marija y Mirjana, también hicieron comentarios. Marija dijo: esta guerra es una cruz para nosotros los croatas y una advertencia para vosotros, mientras que Mirjana dijo que todo lo que necesitamos saber está en el Apocalipsis. Sin embargo, nunca debemos inquietarnos, porque el miedo viene solo de Satanás. Si intentamos de verdad vivir con Dios todos los días, Él nos protegerá de todo lo que esté por venir. Las personas que rezan estarán a salvo, pero las que no serán sorprendidas con la guardia baja y estarán desprotegidas. Es así de sencillo, y debemos confiar en Dios y en su Madre con la confianza de los niños pequeños. Debe haber sido muy peligroso viajar a Medjugorje durante estos últimos años, ¿verdad? Sí, el diablo hace todo lo posible para que pensemos que es así. Sin embargo, hasta hoy esta guerra satánica no ha llegado a impedir los viajes. Quien se sienta llamada a acudir no debe dejarse llevar por lo que dice la prensa, que es mentirosa y que confunde las cosas. No se debe confiar en las agencias de seguros o en lo que dicen los gobiernos. Deben confiar en nuestra Madre, en sus ángeles y en las almas del purgatorio para que los ayuden a vivir una peregrinación llena de gracias. Además de ser un lugar donde se dice que pueden estar teniendo lugar apariciones de la Virgen María diariamente, ¿qué es Medjugorje para usted y en qué se convertirá para quienes lo visitan? Las benditas ánimas del purgatorio dicen que efectivamente están teniendo lugar apariciones de María. No dicen que creen que puedan estar teniendo lugar. Pero a su pregunta, digo esto para aquellos que se sienten motivados a ir. En primer lugar, Medjugorje es una escuela de oración, y si uno participa aunque solo sea un poquito, pronto se convierte en una escuela de amor. En Medjugorje nuestra Madre nos conduce de un mundo sin Dios y sin amor a un mundo lleno de Dios, y por tanto lleno de amor como nunca antes lo hemos visto.
¿Cuál es la opinión del Santo Padre acerca de Medjugorje? Ha hablado en favor de Medjugorje con frecuencia en estos años, pero hay gente de las altas esferas de la Iglesia que quieren ocultarlo a los fieles. Recientemente les ha dicho tanto a los representantes gubernamentales de Croacia como a los eclesiásticos que deseen ir a Medjugorje en su próxima visita. También se ha reunido en privado con varios de los videntes. Los protestantes se quejan de que los católicos prestan demasiada atención a María. ¿Qué opina de esto? La devoción a la Virgen nunca puede ser excesiva, siempre que sea equilibrada y no caigan en la adoración reservada a Dios. Fue San Luis de Montfort quien dijo que la verdadera devoción a Nuestra Señora incluye tener en cuenta las benditas ánimas del purgatorio y obrar a favor de ellas. Sáquennos de aquí. Entrevista a María Simma. Nicky Elch. Editorial. Gratis lo recibiste, gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios.